Evangelio de hoy, viernes 18 de abril del 2025. Proclamación del Santo Evangelio de hoy, según San Juan. Luego de haber dicho estas cosas, Jesús salió con sus discípulos hacia el otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entró en él con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas tomó una compañía de soldados y algunos alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, y fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, que sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús, Nazareno. Jesús les dijo: soy yo. Y con ellos estaban también Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por tierra. Él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: ya les he dicho que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, no perdí a ninguno. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo a Pedro: regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Caifás era el que le había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó afuera, a la entrada. Pero salió el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Entonces la portera le dijo a Pedro: ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él dijo: no lo soy. Los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, estaban de pie, y también de pie, calentándose con ellos, estaba Pedro. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo: ¿y así le respondes al sumo sacerdote?
Jesús le dijo: si he hablado mal, señálame el mal. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron: ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿qué? ¿No te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos: yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Todos ellos gritaron de nuevo y dijeron: no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, Rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: «Miren, lo he traído aquí afuera, ante ustedes, para que entiendan que no hallo en él ningún delito». Jesús salió, portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pero Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no hallo en él ningún delito». Los judíos
Le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, éste debe morir, porque asimismo se hizo Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió: no tendría sobre mí ninguna autoridad si no te fuera dada de arriba. Por eso, mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti. A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban y decían: si dejas libre a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey, se opone al César. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el Enlosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las 12 del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos: aquí está el rey de ustedes. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿y he de crucificar al rey de ustedes? Pero los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Con su cruz a cuestas, Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota, y allí lo crucificaron. Con él estaban otros 2, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato les respondió: lo que he escrito, escrito queda. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en 4, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura, y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí: no la partamos, más bien echemos suertes, a ver quién se queda con ella. Esto fue así, para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo le dijo: «Ahí tienes a tu madre». Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: «Tengo sed», para que la escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: «Consumado es». Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y se les quitara de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: «No será quebrado ningún hueso suyo». Además, hay también otra escritura que dice: «Mirarán al que traspasaron». José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes, como de 30 kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con especias aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos, en el lugar donde Jesús fue crucificado. Había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie, y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de este día viernes, por la santa palabra de Dios y la reflexión. ¡Qué maravillosa palabra de vida! ¡Qué maravilloso el Evangelio de este día viernes santo! Porque el Señor Jesús fue arrestado, el Señor Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote, también fue negado por uno de sus propios discípulos, fue interrogado, fue criticado, abofeteado, golpeado, incluso muchas veces le pegaron en el rostro, pero aún así, nuestro Señor Jesús se mantuvo firme, fue llevado ante Pilato, fue interrogado por Pilato, pero aún así Jesús se mantuvo en pie,
fue azotado por sus soldados de una manera muy cruel, como nadie en este mundo. Y aún así, Él se mantuvo firme hasta cumplir con su misión. Jesús fue crucificado y en aquella cruz cargó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Fue traspasado, pero aún así, Él permaneció hasta la última gota de sangre, hasta que incluso llegó a salir agua y sangre. Jesús dio su vida hasta el último suspiro, y nosotros debemos aferrarnos a Él de todo nuestro corazón, dar glorias y honras a cada día, entregarnos a Él de todo corazón y abandonar todo lo malo que le desagrada y volvernos a Él de todo nuestro corazón. Demos gracias en este día a nuestro amado Salvador. Aprendamos por medio del Evangelio de hoy a llevar una vida en su presencia, una vida junto a Él. Gracias a Dios. Si te ha gustado la palabra de vida, si te ha gustado el Evangelio de hoy, te invito a que dejes un me gusta, que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que recibas todos los días la palabra de vida. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, viernes 18 de abril del 2025. Que Dios te bendiga con el Santo Evangelio de hoy.